Lágrimas de cristal. El amor, este enigmático sentimiento, ha constituido una nota perenne de altitud vital. Carmen Muñiz de Barbosa. Señor, en breve llegará a tu cielo una tímida y dulce viejecita, los lirios de los años floreciendo en su pelo y el rostro sonreído como una margarita. José Antonio Dávila. Fue una noche de esas de mal dormir y sueños intermitentes, ni un sueño prolongado de esos en que aunque sea 2 horitas nos dejan descansar. El día se tragó la noche, en unos afanes de luz que no permitieron siquiera una transición. No había que ir al trabajo, me lo habían dado libre. Soñoliento aún, tomé una ducha y me propuse desayunar. Observé el reloj y ya eran las 11 en punto de la mañana. De pronto sonó el teléfono y no me dio la gana de contestarlo y no lo hice. Pero media hora más tarde volvió a sonar. Decidí atenderlo. «Aló, Héctor, es Alejandrina Padró». Luego de los consabidos saludos, ella, más seria que usualmente, me dijo: «Te llamo para una noticia triste. Miss González ha muerto. La mujer esa que venía supuestamente a ayudarla y a cuidarla, la encontró muerta y no le dijo nada a nadie. La van a enterrar hoy por la mañana a eso del mediodía. Imagino que no te han avisado. Lo lamento mucho. Tan extraordinaria mujer, que Dios la acoja en su seno». Era su vecina de enfrente. Le agradecí la llamada y ligeramente hablamos. Sentí el corazón encendérseme con fuego de dolor, coraje y decepción. Sabiendo lo que aquel ser había sido para mí, lo significativo en mi vida, y que no me comunicaran su muerte. Fue como si algo muy trascendental también hubiera muerto en mi interior. El dolor, la angustia, la impotencia, la ira, crearon un vacío tremendo en mí. Miré el reloj y ya era muy tarde. No me daba tiempo de viajar, ni aún en avión, y asistir al entierro. Pobrecita, tantos años de servicio como principal de la escuela pública más prestigiosa de la ciudad, más de 50 años. Por allí pasaron los que hoy eran los mejores y más prestigiosos profesionales en todas las áreas del conocimiento que había en la ciudad. Toda maestra que se apreciara de ejercer en la mejor escuela del pueblo era en su escuela que aspiraba a hacerlo. La población estudiantil era mixta. Los hijos de gente acaudalada, niños de clase media e hijos de pobres. Allí, entre los más humildes, estudiaban los hijos de conocidas y destacadas prostitutas. Y nada, no había problema ninguno. El barrio con el que colindaba la escuela era precisamente el de las trabajadoras sexuales. Todos estudiaban en franca camaradería y sana convivencia, y eso gracias a ella. Era la perfecta integradora social. Con la misma profesionalidad y gentileza atendía a una de las madres encopetadas que a la infeliz prostituta cuando iban a resolver cualquier problema de sus hijos. Siempre trataba de solucionar los problemas y necesidades. En la escuela no había maestro que se atreviera a aplicar un castigo físico a un niño. A los niños se les educa con cariño, se les aconseja y si resulta imprescindible se les impone un tipo de castigo que no los dañe, que no los haga más rebeldes. Piensen en lo que verán o experimentarán muchos de esos pobres infantes en su hogar, si es que puede considerarse que disfrutan de un hogar. Todo el que de algún modo tenía que ver con la escuela estaba consciente de cuán especial era Miss González. Todos se empeñaban en que sus hijos estudiaran en aquella escuela. Fue una de las primeras graduadas de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en 1916. Su padre, al que ella adoraba, era un gerente de banco.
cometió un desfalco para pagarle sus estudios. Ella acababa de graduarse cuando afloró toda la verdad. El escándalo era mayúsculo. Antes que ocurriera, se encargó de pagar la deuda a cambio del silencio del banco. Así se convino. Obviamente, él perdió el trabajo. Todos creían que el padre se había jubilado. Comenzando a trabajar, se tuvo que hacer cargo económicamente de todo en la familia. Lo hizo con el mayor placer, pues era hija única y veneraba a sus padres. A los 2 años de ejercer como maestra, surgió una plaza de principal y como poseía la preparación, la nombraron al cargo en una escuela nueva acabada de construir. La primera después de haber sufrido el terremoto de 1918. Tuvo un novio de compromiso, hijo de una de las familias más ricas de la ciudad. Era un hombre muy elegante. Ella, muy bonita y muy distinguida, atractiva y delicada. Lo que se dice una chica de buen tono, de buen ver. Todos admiraban a aquellos dos seres que hacían una extraordinaria y bonita pareja. Todos admiraban a aquellos dos seres que hacían una extraordinaria y bonita pareja. Se había dedicado a los mismos negocios que el resto de su familia, españoles de Galicia. Se dedicaba a la importación de toda clase de maderas y a la fabricación de puertas. Controlaban el comercio maderero en la ciudad, pero un día decidió ser el indiano. Con una cuantiosa fortuna a su haber, le propuso matrimonio y establecerse en Galicia. Vendería sus negocios a uno de sus hermanos. Ella aceptó, pero con una sola condición, que no iba a dejar a sus viejitos solos. Él aceptó, pues en su amor por ella era capaz de concederlo todo. Le comprarían una casa cerquita a la de ellos, para que no sintieran que no reinaban en casa propia. Reunió a sus padres y le comunicó los proyectos. Esperaba que su papá se alegraría de volver a su tierra natal, pues también era gallego. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando su padre le dijo que no aceptaba, que no volvería a su tierra, que aquí en Puerto Rico le había ido muy bien y que todo lo que tenía y más le importaba, su mujer y su hija, eran de aquí y pensaba quedarse en esta bendita tierra hasta su muerte? Sin embargo, la madre afirmó que estaba dispuesta a irse con tal de contribuir a la felicidad de su hija. El padre había venido muy joven a este país donde lo había hecho todo y nunca había ni siquiera pensado abandonarlo. Ella tuvo que meditar y pensar mucho. Era un dilema de difícil solución. O dejaba el novio, el único novio que había tenido, el único hombre que había amado y que amaba profundamente. Sentía que estaba atrapada en una encrucijada. O dejaba a sus padres y se iba a España, o renunciaba al amor, al más entrañable, puro y sentido amor. La inquietud era de vértigo. Hija única. ¿Cómo separarse de uno o del otro? Luego de insistir en convencer a su padre, debió tomar la decisión. Todo empeño fue inútil. Sufrimiento y lágrimas solitarias en medio del vórtice de las noches más ruines y desgarradoras, noches inciertas, turbulentas, apagadas, mortecinas. Debió tomar la decisión, se quedaría con sus padres. Aquello fue nefasto. Sintió que había traicionado su amor por sentido del deber, que había llegado a su vida el final de muchas cosas. Él marchó a su España querida. Ella enraizó para siempre en sus padres y en sus niños de la escuela, que tantas satisfacciones le dieron y llenaron su existencia. Vivió un día a día pleno, con la satisfacción del deber cumplido. Jamás habló con nadie de esa experiencia. Por eso siempre aconsejaba a las féminas que contrajeran matrimonio, aunque al otro día tuvieran que divorciarse.
que nunca renunciaran a su dicha y a su felicidad personal, ni por nada ni por nadie, y si posible, tuvieran hijos. Nunca deberían quedarse solas, pues la soledad era muy triste. Nadie comprendía totalmente el porqué de aquel consejo. Ese ser amado siempre estuvo presente, vivo en sus silencios. Muchas noches al retirarse a dormir, recordaba a su entrañable amado y en su rostro cobraba presencia una noble y feliz sonrisa. Las más de las veces, a continuación, le seguían dos inmensas lágrimas, como dos cristales de amor. Años pasaron y su padre, tras una larga enfermedad, murió. Probablemente la pena y la vergüenza por lo realizado había minado su espíritu y su ser. Desde aquellos sucesos siempre se sintió desvalido, inútil, muy triste. Se quedó sola con su madre a quien tanto quería y admiraba. Mi abuela, hermana de su madre, y mi madre, mi hermana y yo éramos los únicos que la teníamos siempre presente. Éramos los únicos que íbamos constantemente a visitarla. Tras la muerte de su madre, decidió quedarse sola. Luego de jubilada vivió en la más absoluta, categórica y despótica soledad. Tantas personas a quienes ayudó y ahora ninguna se acordaba de visitarla o siquiera llamarla por teléfono para saber cómo estaba. Nada, nada de nada. 2 o 3 maestras recordaban que había sido una excelente jefa, que siempre se preocupó porque se superaran como profesionales. Muy pocos se acercaban. Yo pasaba por su casa todas las noches cuando iba a la plaza pública a tertuliar o a ver la novia, aunque fuera media horita, a estar con ella para mitigar su soledad. Ella sabía de mí lo que nadie, todo sobre mis amores, mi vida íntima, sobre mi trabajo, mis ilusiones, mis decepciones. A ella le podía contar todo. Nada le escandalizaba, nada le sorprendía. Lo comprendía todo y podía ofrecer un consejo siempre acertado. Conocía profundamente la vida y el vivir. Sabía lo que era un gran amor entre un hombre y una mujer, lo que era adorar a un ser especial, eterno en el corazón de quien ha amado de verdad, con un amor eterno y viviendo en silencio por siempre, deseando gritarlo a los vientos para que aquel grito pudiera llegar muy lejos, muy lejos. Los que éramos la familia inmediata, los que nos preocupábamos de ella, nos mudamos a San Juan. Siempre que volvíamos a la ciudad, nos ocupábamos de irla a visitar y atender cualquier necesidad que ella dejara saber. En uno de esos viajes fui a verla. No respondía a mis llamadas. Me asusté mucho. Entonces Gina Padrón me escuchó y me llamó. ¡Ay, Dios mío! Dios me ha escuchado. He deseado tanto que vinieras. Hace ya algún tiempo que tu madre ni ustedes venían. Pensaba, ¿cómo me comunico con ellos? No conozco su teléfono ni su dirección. Le he rogado al Señor por la presencia de ustedes, porque yo sé lo que Miss González significa para ustedes, especialmente para ti. Es que a mi madre le diagnosticaron cáncer y hemos tenido que estar atentos a su enfermedad y a sus necesidades. Es por eso que estuvimos alejados. ¿Qué es lo que ocurre con ella? ¿Por qué no me responde? Miss González está ahí, pero está muy enferma, muy mala. Solo hay una persona que no sé si es parienta de ella o qué. Tú tienes que saber. No deja que nadie se acerque. La tiene aislada. Pude entrar y verla un día en que la cuidadora me lo permitió, entrar y verla. La pobre Miss González presenta un cuadro patético. Los que la conocimos, siempre tan bien vestida, en su casa tan limpia. Es horrible verla totalmente desamparada.
en un deterioro terrible y casi en la miseria. Una persona que fue tan extraordinariamente buena con los que tuvimos a nuestros hijos en su escuela. No conoce a nadie, no sabe quién es. Lamento tanto no poder ayudarla. Esa mujer no deja que nadie se acerque. Josefita Aldea era una amiga de muchos años a quien la familia de ella nunca le simpatizó. Tampoco nosotros le agradamos a ella. Me indigné tanto que me subí por las rejas y me acerqué a la ventana de su habitación que daba a la calle y la llamé. «Moncita, Moncita». Inmediatamente respondió. Me había reconocido. «Héctor, qué alegría oírte, qué alegría tan grande. Vine a verte. No puedo decirte que entres. Vuelve pronto, vuelve. Prométeme que volverás. Tenemos que hablar». Gina Padrón me informó que la Josefita Aldea, la cuidadora, venía todos los días como a las 2 de la tarde. Le traía unas sopas que compraba y tan pronto podía se marchaba. Estaba cerca de 1 hora. Era la 1:45 de la tarde. Esperé escondido en casa de Gina hasta que la cuidadora llegó. Dejé que entrara y entonces me personé. Al verme, se molestó muchísimo, tanto que hasta me propinó tremenda bofetada. No me importó, lo importante era ver a Moncita. No pudo ser, me impidió el acceso a la habitación. Entonces grité estridentemente, asegurándome que oyera. «Moncita, soy Héctor, estoy aquí. Me impiden verte, pero te aseguro que lo lograré. Volveré». Regresé a San Juan e hice los arreglos para regresar a Mayagüez y realizar las diligencias necesarias para lograr verla. Me instalé en el antiguo convento de las Siervas de María, convertido en hotel y que quedaba a unos pasos de su casa. Temprano en la mañana me personé a la oficina del Departamento de Servicios Sociales. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que el jefe de la oficina era un antiguo discípulo de la escuela? Todos los hijos de esta familia habían estudiado en su escuela. Le expuse la situación y me explicó los pormenores de ley en casos como el que se presentaba. Me asignó a una colega que me acompañaría al día siguiente como querellante para que pudiera entrar a la casa y verla. Así se hizo. La cuidadora volvió a enfurecerse. La trabajadora social le comunicó las advertencias pertinentes y pudimos entrar en la habitación. La situación de miseria y maltrato en que se encontraba era inesperada, inimaginable, impresionante. Aquel ser de tan buen y elegante vestir estaba desnuda, en una cama sin sábanas. Era obvio que no la habían bañado en más de 1 semana, tendida sobre una cortina de baño plástica, sin almohada, sin nada con que arroparla. Abandoné la habitación para no herir su dignidad y el sentido del decoro de aquel ser víctima del más oprobioso abandono. ¿Cómo era posible que se hubiera llegado a esos extremos? Fue una mezcla de sentimientos, rabia, dolor, sentido de culpa, pena, sorpresa, conmiseración. En lo que la trabajadora social interpelaba a la cuidadora, me fui moviendo por la casa y me fui dando cuenta que faltaban muchas cosas. En su ropero solo había un traje blanco de hilo. Parecía como si lo hubieran reservado para servirle de mortaja y depositarla en el ataúd. No había nada, nada en las gavetas. Sus buenas joyas traídas de sus viajes a Europa, ¿a dónde estaban? El armario donde solía guardarse la lencería de casa también estaba vacío. En el comedor, en el chinero, los cubiertos de plata 925, el buen juego de copas traído de Murano, faltaban. En verdad, la casa había sido saqueada y robada, total y absolutamente desvalijada. La trabajadora social me indicó que mientras dialogaba con la Josefita Aldea,
pasara a verla, que ya estaba cubierta. Cuando llegué a donde ella, inmediatamente me dijo: Héctor, ella me pega, me maltrata, no sabes cuánto estoy sufriendo. Pido a Dios constantemente que disponga de mí lo más pronto posible. Estoy viviendo una experiencia totalmente inmerecida. La trabajadora social decidió que la visita había terminado y le indicó a Josefita que dejara unas llaves a la vecina de enfrente, Gina Padró, porque esta persona estaba sola todo el tiempo y tenía que haber alguien que en caso de necesidad la pudiera auxiliar. Dediqué días a gestionar cómo traérmela a mi casa a San Juan. Era muy difícil. Me asesoré sobre el particular con un abogado muy prestigioso en la ciudad y que había sido estudiante en su escuela. Demostró mucho interés en el caso. Descubrimos que ella le había otorgado un poder a su amiga Josefita Aldea para que se hiciera responsable de administrar su pensión y encargarse de cuidarla a ella mientras viviera. Servicios Sociales no podía intervenir directamente debido al poder que ella había otorgado a la cuidadora. Ante esta situación, no se podía hacer nada sin que interviniera un tribunal. Eso podría consumir tiempo que me era necesario para sacarla de la situación en que estaba sobreviviendo. En las condiciones que la tenía Josefita, no era vivir plenamente. No había integridad ni calidad de vida. Dispuse que el abogado interviniera legalmente. Mientras tanto, decidí gestionar una mejor situación para ella en lo que los tribunales resolvían. Llamé a varias puertas en las que fuera conocida y con alguna autoridad. El alcalde, la asambleísta municipal a cargo de cuestiones sociales y beneficencia municipal, la directora del asilo, todos la conocían, habían estudiado en su escuela. Me cerraron la puerta en la cara. En verdad, no les interesaba ni importaba. Ella ya no representaba nada. Mientras se realizaban esas gestiones, murió. Al otro día del entierro, fui a la ciudad. Gina Padró me narró cómo fue el sepelio. De la casa directamente al cementerio. Solamente acompañaron a sus despojos mortuorios 4 personas: Josefita Aldea, Gina Padró y 2 maestras de la escuela que siempre se habían recordado de ella. La enterraron en la tumba donde estaban sepultados sus padres. Al momento de depositarla en el nicho, una de las maestras pidió permiso a Josefita para verla por última vez. Fue una sorpresa para todos los presentes observar un rostro con una inteligente y sosegada sonrisa y 2 inmensas lágrimas como si fueran 2 cristales radiantes surcando sus mejillas. La paz que brinda el amor se había tornado símbolo en su rostro. Con su muerte, la ciudad había perdido una de las mujeres más inteligentes, más sabia, más culta, más comprensiva, más amorosa, una auténtica pedagoga, un ser muy especial, siempre correcta y afable, un camino abierto a la franqueza, con todos igual, sin importar la clase o la condición social, una persona que sirvió a la ciudad en todos los sentidos. Mi vida, ya muy cerca del horizonte, al atardecer, al dormirse el día, cuando vamos entreviendo las últimas nubes del buen tiempo que trae aires de recuerdos que refrescan mi memoria e impiden el olvido craso. Entonces me doy cuenta de que nunca se le rindió el homenaje que tanto se merecía. Aquí va, en sentido de homenaje, el recuerdo más profundo, más auténtico y significativo. El barómetro social del agradecimiento impuso sus niveles más elevados de olvido e injusticia. Edgar Martínez Masdeu, natural de Mayagüez,
Doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, sección de Filología Hispánica, con especialidad en literatura hispanoamericana. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Autor de múltiples artículos y ensayos publicados en revistas de Puerto Rico y del extranjero. Ha publicado un sinnúmero de estudios literarios y de crítica. Tiene a su haber Literatura Puertorriqueña, Antología General de 1970, además de un estudio sobre el modernismo puertorriqueño, titulado La crítica puertorriqueña y el modernismo en Puerto Rico de 1977, entre otros estudios. Organizó en 1993 el Congreso Internacional Julia de Burgos y ha publicado El Diario de Julia de Burgos en 2014, Julia de Burgos, Carta de Presentación 2014, las colecciones de cuentos Loki Dosen en 2012, Los Nuevos Ricos en 2016 y Memorias Olvidables en 2020, de donde he tomado la narración que he leído hoy, publicado por la editorial Los Libros de la Iguana. Hasta aquí la publicación del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado y si es así, déjame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones. Hasta la próxima.